Comunión con Dios, no con el mundo. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, una vez más juntos para continuar con la meditación de la palabra. Hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Juan. Vamos en el capítulo 2. Hoy vamos a continuar con los versículos 7 al 17. Estuvimos viendo cómo el Señor nos está llamando a que si decimos que estamos en la luz, debemos andar como Él anduvo. Y no podemos estar o en las tinieblas o en la mitad, o estamos en tinieblas o estamos con luz. Hoy un nuevo desafío, y es precisamente el título de este mensaje: comunión con Dios, no con el mundo. Le invito a que juntos oremos para que le pidamos al Señor que nos ayude tanto a comprender este mensaje como a vivirlo, a apropiarlo para nuestras propias vidas. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta mañana por tu infinito amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Una vez más juntos aquí con mis hermanos, mis amigos también, para meditar esta tu palabra, Señor, y ser sensibles a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Habíamos cerrado la reunión pasada con un versículo contundente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así termina el 6º versículo del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Ahora, cuando el Señor dice debe andar como Él anduvo, venía tratando el tema de vivir en comunión unos con otros. Una señal fundamental de un verdadero creyente que está en la luz y no en las tinieblas. ¿Qué nos dicen entonces los versículos 7 al 18, al 17 que vamos a ver en esta mañana? Bien, he clasificado en dos aspectos este mensaje. Lo primero, ¿qué debemos hacer? Y lo segundo, ¿qué no debemos hacer? En la primera parte, ¿qué debemos hacer? Los versículos 7 al 14 nos señalan claramente que la comunión con Dios implica amar a los creyentes en Cristo, a los hermanos en Cristo y no al mundo. Versículos 7 al 8 dicen de la siguiente manera: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por lo tanto, aquí en estos dos versículos, y el octavo termina diciendo: por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Aquí cuando el apóstol en el versículo 7 aborda y 8 aborda esto de que no les estoy escribiendo un mandamiento nuevo sino uno antiguo, pero luego dice, pero por otra parte es un mandamiento nuevo, nos está mostrando que la comunión que implica amar a los creyentes en Cristo y no al mundo es un mandamiento tanto antiguo como nuevo. Cuando dice no os escribo un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo, es porque allá desde en Sinaí ya estaba establecido que nosotros deberíamos amar. El Señor reveló esa parte a Moisés para su pueblo, y por eso el Señor Jesucristo, cuando le confrontaron acerca de cuál era el mayor mandamiento, Él decía en dos se resumen los mandamientos y toda la ley: en amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Pero también dijo, y el segundo es semejante a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, desde los tiempos antiguos es un mandamiento que ya estaba prescrito desde el principio. De hecho, cuando el Señor formó a Adán y Eva, allí desde el Edén los formó para que fuesen uno. El Señor dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Y les dio el mandamiento de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla, todo en el manto del amor. Por eso no es un mandamiento nuevo. Sin embargo, en el versículo 8, el Señor dice, por otra parte, a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, dice, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Cómo entender eso?
Dice, el cual es verdadero en él, hablando de Jesús, y en vosotros, hablando de ustedes y de mí, que hemos profesado ser creyentes en Cristo. Dice, porque las tinieblas van pasando. Recuerden que en esta carta se ha venido hablando desde el comienzo de las tinieblas y la luz, y que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y dice, las tinieblas van pasando. ¿Cuándo van pasando? Cuando comienza a aparecer la luz. Y dice, y la luz verdadera, no una luz ficticia, la luz verdadera ya está alumbrando, y vimos que la luz es Cristo Jesús. ¿Por qué dice que un mandamiento nuevo y un mandamiento antiguo? Un mandamiento nuevo, recordemos, porque todo creyente está llamado a ser renovado. La Escritura en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ese tiempo en que vivíamos en tinieblas ya pasó. Y tan pronto usted se hace creyente en Cristo Jesús, allí usted dice, es una nueva criatura, dice la Escritura, un nuevo ser. No es alguien que va a ser como restaurado, no, usted es una, la Escritura es muy clara, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva criatura, usted es nuevo. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso en ese mandamiento, nosotros ahora como creyentes podemos y debemos, porque es un mandamiento, vivir en comunión con nuestros hermanos. Por eso aquí nos encontramos en el versículos 9 al 11 con que ese mandamiento específicamente está dirigido a amar a los creyentes en Cristo. No quiere decir esto que no debemos amar a todas las personas. Al contrario, estamos llamados a amarles. Y ese llamado es una extensión del amor a Dios a través de su Hijo Jesús para todo el mundo. Y nosotros estamos llamados a profesar ese amor. ¿Sí? Y es un amor que va con el mismo propósito del amor de Dios a través de Jesús al mundo. Un amor que implica no la tolerancia, no la aceptación de una vida en tinieblas, sino es un amor que nos implica entregarnos como Cristo nos entregó, pero no de la igual manera, porque solo Él murió en la cruz entregándose por los pecados de todo el mundo, sino entregando nuestra vida para llevar al conocimiento del Hijo de Dios a aquellos que están en tinieblas para que pasen a la luz. Y cuando el Señor, en el versículo 9 al 11, nos aclara ese tipo de mandamiento, dice así: el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, en realidad está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Y continúa diciendo el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Qué contundente es esta palabra para nosotros, mis hermanos, como creyentes. Qué contundente saber que si nosotros por eso hemos insistido en lo que dice la Escritura. No es solo decir, no es solo hablar que somos creyentes y que oramos y ayunamos y leemos la palabra y hasta servimos en un ministerio, sino que nuestro corazón debe evidenciar ese amor. Quien está en una relación rota con un creyente en Cristo debe saber que está, según esta palabra, como lo hemos visto, en tinieblas. Dice, el que aborrece a su hermano. Casos, tal vez usted ha conocido aún en familias cristianas, en iglesias, en donde hay ruptura de relaciones y se aborrece a determinadas personas, y así de contundente es esta palabra, el que aborrece a su hermano. Dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿en qué está? En tinieblas. Y además, no solo está en tinieblas, sino que anda en tinieblas. O sea, no es creyente. Así de sencillo lo está diciendo, no puede profesar que es creyente. Amar a los hermanos en Cristo es una manifestación muy tangible de ser cristiano. El no aborrecer al creyente, a nuestros hermanos en Cristo. Aborrecerlos pone en duda que en verdad esa persona sea creyente. Y algo más, que sea salva. Yo creo que la salvación es un regalo de Dios y que no se pierde, pero que los salvos no son solo aquellos que dicen yo creo en Cristo y lo he recibido como Señor y Salvador,
sino a aquellos que profesan una vida cristiana de principio a fin, con todos los obstáculos que pasamos, la lucha, las caídas que tenemos, los pecados que cometemos, todo eso, pero que nos levantamos y seguimos en el caminar cristiano. Ahora, en tercer lugar, dentro de este primer aspecto de qué es lo que debemos hacer, hemos visto que tener claro que es un mandamiento, tanto antiguo como nuevo, que es un mandamiento que implica amar a los hermanos en Cristo, y los versículos 12 al 14 también ya aquí nos señalan que es un mandamiento que es posible ser cumplido por todos. Miren lo que dice aquí la Escritura. Os escribo a vosotros hijos. Cuando dice ahí a hijos, se está refiriendo a todos los creyentes. Es la manera, digamos, tierna en que el apóstol se refiere a los creyentes. Dice, os escribo a vosotros hijos. ¿Por qué hijos? Porque como lo vimos, Juan 1, Juan, el Evangelio, no esta carta, sino el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12 dice, a los que creyeron en él, hablando de Jesús, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por eso él dice, os escribo a vosotros hijos. ¿Por qué? Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuando usted y yo tomamos una decisión por Cristo, ese día en que nosotros le reconocimos a Él como el Señor y Salvador, ese día usted recordará que dijo, Padre, hoy reconozco que he caminado al margen de tus caminos. Soy un pecador y estoy arrepentido de mis pecados y te pido perdón. Y recibo a tu Hijo Jesús como mi Señor y lo reconozco como mi Salvador. Ese día en que usted tomó esa decisión, sus pecados fueron perdonados en el nombre de Jesús. Porque Él vino a morir por sus pecados. Sí, y por los míos. Él vino a morir. No para condenarnos, como ya lo hemos visto, sino para que fuésemos salvos a través de Él. Por eso aquí es un mandamiento posible de ser cumplido. ¿Por qué? Porque Él dice, mire, les escribo a ustedes. ¿Por qué? Creyentes, hijos de Dios. Porque ustedes deben tener claro que sus pecados ya han sido perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Que los pecados de mi hermano con quien yo estoy teniendo dificultades también han sido perdonados por el Señor. Que Él, si en este momento está en una situación que está afectando mi relación con Él, yo estoy llamado a perdonarle. Como lo hemos visto, no podemos decir que andamos en comunión y pedirle perdón y reconciliarnos con el Señor para pasar de tinieblas a luz sin perdonar a nuestro prójimo, sin perdonar al hermano creyente que ha pecado contra mí. Por eso hemos visto que el Señor dice, y aún en el modelo de oración, el conocido como Padre Nuestro, recordemos que el Señor allí en la parte final dice, y perdona nuestros pecados. ¿Cómo? Ahí no queda, ¿no? El Señor perdona nuestros pecados. ¿Cómo también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido? Y aun cuando eso no es lo que recitan algunos cuando hacen referencia a este modelo de oración, el Señor Jesucristo termina diciendo después, allá en Mateo, cuando está dando esta enseñanza sobre la oración en el Sermón del Monte, termina diciendo, porque si no perdonáis vosotros los pecados a los que os ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestros pecados. Entonces, mire cómo es de relevante y por qué si es posible cumplirlo, porque es un creyente, es un hermano y yo andaría en tinieblas aborreciéndolo a Él y el Señor no me recuerda, acuérdese que vuestros pecados fueron perdonados. Eres creyente, pero ese creyente también fue perdonado. Él tendrá que ponerse a cuentas con Dios si me ha fallado. Yo tengo que ponerme a cuentas con Dios si le he fallado. Yo estoy llamado a perdonarle, así no me pida perdón. 70, cuando Pedro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Hasta 7 veces. Y el Señor le dijo, no, 70 veces 7, siendo el 7 un número infinito, un número incontable. O sea, el número de veces que sea necesario, debes perdonar a tu prójimo. Luego dice, os escribo a vosotros padres. Aquí se está refiriendo a los de edad, ¿sí? Ancianos, por esa reverencia, ese respeto que el apóstol Juan conserva hacia aquellos que ya llevan tiempo en el Evangelio, diciendo, ¿por qué? Porque conocéis al que ha sido desde el principio. O sea, ellos saben, tienen un mayor conocimiento de la palabra y como está diciendo, miren, les escribo a ustedes, a los que son veteranos. Por favor, no es posible que esté viviendo una vida que no esté en comunión. Usted tiene la posibilidad de cumplir con este mandamiento. Y luego dice, os escribo a vosotros jóvenes. Notemos que aquí es un mandamiento que es posible cumplir por todos. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, aún
en la misma crisis de la juventud, aún a veces en los momentos difíciles que quienes fuimos jóvenes conocemos, que vivimos, que atravesamos, y podemos entender hoy también a los jóvenes en sus fases, en sus etapas, y les recalca estos 3 aspectos. 1, porque sois fuertes, o sea, tienen la energía para ser usados por el Señor y tienen la capacidad de decir: yo me levanto de esto, me ofendió esta persona que es creyente, sea veterano en el evangelio, sea nuevo, quien sea, hombre, mujer, sea ministro o no ministro de Dios, pero yo tengo la capacidad, tengo la fortaleza de levantarme, no me dejará milanar por esto. Y además les dice: soy fuertes, y tienen toda la capacidad para poder servir bien al Señor, pero necesitan andar en la luz y no en las tinieblas. Tienen la capacidad de decirle no al pecado. Dice, también reitera, porque la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea, es indudable que un joven tiene mayor capacidad para memorizar y comprender la palabra de Dios que aquellos que ya hemos llegado a determinada edad. Se nos presentan mayores dificultades para asimilar. Yo estoy adelantando algunos estudios, tengo compañeros de estudio que son jóvenes, otros son adultos, otros están como en una etapa como en la mía, y es indudable, yo veo cómo mis hermanos más jóvenes logran asimilar todo tan fácil, tan rápido, comprenderlo, aplicarlo. Yo tengo que redoblar esfuerzos. Por eso aquí le dice el Señor a través del Espíritu Santo, a través del apóstol Juan, dice: os escribo a vosotros jóvenes porque la palabra de Dios permanece en vosotros. Tienen cómo permanecer en ella y cómo atesorarla. Y habéis vencido al maligno. O sea, pueden decirle no a Satanás. Tienen esa capacidad. La tuvo Daniel, que era un joven que no había logrado aún llegar a la juventud, un adolescente, y tuvo cómo enfrentar las situaciones difíciles allí en el reino y decir no a lo que había que decir, no, enfrentar la adversidad desde muchacho hasta la tercera edad. La tuvo un José que desde niño fue vendido como esclavo, pero se supo mantener firme en la palabra. ¿Por qué? Supo vencer al maligno. La pudo tener una joven como Esther, la pudo tener una joven como Ruth. O sea, hay tantos. El mismo Jesús en su juventud, los apóstoles que le acompañaron. Usted y yo, David, el rey David, que de joven, de niño prácticamente fue ungido como rey. Timoteo, un hombre siervo de Dios que fue formado con el apóstol Pablo, y él le decía: no tengas a menos tu juventud, no te amilanes, debes respetar a los ancianos, pero tienes autoridad espiritual para estar allí. Usted joven que me escucha, usted jovencita, qué importante es que usted pueda canalizar toda su vida, no entre la luz y las tinieblas, sino salir de las tinieblas, pasar a la luz y poder ofrendar su vida, su profesión, sus estudios, y decir: Señor, aquí estoy, como un Moisés cuando arrojó la vara al suelo, cuando el Señor le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano para ir como libertador del pueblo de Israel que estaba oprimido en Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida? Él no tenía sino una vara, que era con la cual pastoreaba el rebaño allí donde su suegro Jetro. ¿Y qué le dijo? El Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? Arrójalo al piso. Él lo arrojó al piso y allí se convirtió en serpiente. Le dijo: ahora tómalo, y se volvió a convertir en vara. Era la misma vara con la cual él pastoreaba, era su única herramienta de trabajo. Pero cuando él la entregó, la cumplió y la entregó y la puso a los pies del Señor, esa vara fue ungida y se levantó, y con ella fue que hizo todas las señales allí delante de Faraón. Fue con la cual abrió el mar rojo, fue con la cual tocó la roca para que hubiera allí agua para beber. Allí todo esto ocurrió. ¿Por qué? Porque entregó lo único que tenía, que era todo y que era suficiente. Usted, así lo hice yo como profesional, como contador. Entregué al Señor mi profesión. Señor, quiero ser bendición donde tú me coloques para ayudar a las empresas que contraten mis servicios. Ahora usted, en su profesión, quiere vivir como vive el mundo. Por eso dice: comunión con los creyentes, no con el mundo. Usted está llamado a ser diferente. Joven, jovencita, tiene esa capacidad. Por eso tiene como decirle no a las presiones de la admiración, de la gloria de los hombres. No, sino al reconocimiento de Dios, de hacer un instrumento en sus manos para bendecir a un mundo, para dar a conocer a un Jesús que quiere darse a conocer a aquellos que hoy están en tinieblas. Y en segundo lugar, ¿qué no debemos hacer? Los versículos 15 al 17 nos dicen qué no debemos hacer. No debemos amar al mundo. Quiero recordar, ¿qué debemos hacer?
amar a los creyentes sino al mundo. ¿Sí? Amar a los creyentes es lo que debemos hacer. ¿Y qué no debemos hacer? No debemos amar al mundo. Y miren cómo va diciendo estos versículos 15 al 17. Lo primero que define es un mandato. Dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Ese es otro mandato. Un mandato desde el punto de vista negativo. No. Mientras que el primero era ama a los creyentes, este es no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. No anhele las riquezas. Y mire, Dios va a dar lo que estima que debe tener. No se afane por eso. No sea el centro principal. No se anhele los títulos, los galardones para que allí sea reconocido. No, he tenido colegas que no han hecho siquiera una especialización. Y Dios los ha colocado en lugares de preeminencia por sobre personas con maestrías, doctorados y demás, porque han tenido una diligencia, identidad con el Señor y fidelidad para con Él. No han necesitado eso. No quiero decirle que no lo haga. Lo que le quiero decir es que su corazón no esté pegado allá, sino pegado al Señor. No al mundo, sino al Señor. Ahora, ¿por qué también dice aquí que no debemos amar al mundo? Hay una consecuencia. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Véalo usted en el versículo 15 del capítulo 2 de la primera carta a Juan. Si alguno ama al mundo, si usted lo que ama es al mundo. Hemos visto deportistas famosos que dicen ser cristianos, pero que hoy en día andan en las redes y buscando likes por todo lado y seguidores por todo lado, pero que en sus prácticas realmente ya no están dignificando ni siquiera su profesión. No, y van pasando los años y ahí dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no puede decir que yo tengo el amor del Padre cuando estoy amando al mundo. Y ahí también, además de que hay un mandato y hay una consecuencia, también hay una razón. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire lo que dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué le aman al mundo? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. La fuente no es esa. Dios no ha provisto eso como una fuente. Usted puede encontrar todo lo que hay allá, pero eso no es lo que ha provisto Dios. El mundo está, así como Jesús fue tentado a que si postrado me adorares, te daré todo este reino. Asimismo, hoy, usted y yo como creyentes estamos siendo sometidos a esas presiones para que postrados nos postremos ante todas esas ofertas, digamos sí, cuando el Señor está diciendo, esto no proviene de mí, esto proviene del mundo. Y hay una motivación. Cierra el versículo 17 y con eso termino diciendo, y el mundo pasa y también sus pasiones. O sea, eso es pasajero. Debes saber, eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estoy seguro que usted quiere hacer la voluntad de Dios y quiere entregarse completamente a Él. Espero que este mensaje haya calado su corazón, todo su ser, para que, como lo he titulado, su comunión sea con Dios, no con el mundo. No se afane ver a otros prosperar, ver a otros avanzar, ver a otros crecer, incluso familias que uno dice, wow, es que es como que es mejor los que no son creyentes, como que les va mejor que a nosotros los creyentes. No se afane. No se deje arrastrar por ese esquema de pensamiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenga confianza en Dios. Él tiene un plan perfecto para usted. Debe saber, como lo dije en el último versículo 17 del capítulo 2 de la primera carta de Juan, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, gracias por esta tu palabra y por lo que nos has dejado en nuestros corazones en el día de hoy. Estoy seguro que no solo has hablado a nosotros, quienes profesamos ser cristianos, hijos tuyos, a quienes a través de esta carta nos estás sacudiendo para que tomemos una posición firme, no a las tinieblas y a la luz, en comunión contigo y no con el mundo. Estoy convencido de eso, que no solo es a nosotros, sino que también a aquellos amigos que no han tomado una decisión por tu Hijo Jesús, les estás tocando el corazón para que rindan sus vidas a ti
y tomen una decisión firme de hacer tu voluntad y de permanecer en ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 8 días. Dios les bendiga. Hasta pronto.